Una semana de vacaciones para muchos en México con numerosas cosas extrañas. Una de ellas, la carta que envió el gobierno mexicano a su homólogo chino pidiéndole que informara sobre los envíos de fentanilo ilegal a México y otros países. Algo que ningún gobierno como tal aceptaría porque esto implicaría que están cometiendo un delito y que ese tráfico existe. Sí, pero además porque en esa carta se incluyeron juicios muy duros contra legisladores y políticos estadounidenses, acusándolos de intervencionistas. Puede ser, es muy probable y tienen razón en muchos casos, pero esos juicios violan cualquier norma diplomática, no se le envían a un tercer país, sobre todo tratándose de nuestro principal socio comercial y nuestro vecino, que además, hay que recordarlo, está en un abierto conflicto con China, conflicto del que nos beneficiamos paradójicamente con la relocalización de empresas. El suministro de compuestos químicos para fabricar fentanilo sigue causando reacciones. Este lunes el gobierno de México insistió en el tema. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. Fue el martes 4 de abril cuando el gobierno federal envió una carta a China que desató un cruce de declaraciones entre Beijing, Estados Unidos y nuestro país. En la misiva dirigida al presidente Xi Jinping, López Obrador le solicitó ayuda por razones humanitarias para identificar quiénes y cómo trafican fentanilo desde China. El texto incluye un par de líneas sobre la injerencia de políticos estadounidenses en el tema. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. La respuesta llegó del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. 首先，中国和墨西哥之间不存在所谓的芬太尼非法贩运问题。中方坚定支持墨西哥维护独立自主、反对外来干涉的努力，呼吁有关国家停止对墨西哥的霸权、霸道、霸凌行径。同时，我们也希望墨西哥方面在禁毒方面采取更加强有力的措施。 La vocera dijo que la raíz de la sobredosis se encuentra en Estados Unidos. En respuesta a los dichos de la Cancillería china, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que los precursores químicos base para la fabricación ilegal del opioide sintético sí tienen origen en China. The Secretary views the threat of, that fentanyl poses as an important priority of his, and a specific piece of that, of course, is fentanyl precursors originating from China and other parts of the world. Las declaraciones entre China y Estados Unidos se dan en el marco de la guerra comercial entre ambas naciones. Una de las consecuencias de ese enfrentamiento comercial es el nearshoring, estrategia con la que una empresa transfiere su producción a otros países y de la que México se ha beneficiado. En cuanto al consumo de drogas en la Unión Americana, el 80% de las sobredosis se deben al consumo de opioides. Y de este porcentaje, el 85% son por consumo de fentanilo rebajado o compuesto con cocaína, metanfetamina, heroína o combinaciones de cada una. En total, 86.260 personas murieron por sobredosis de fentanilo en alguna de sus presentaciones entre 2021 y 2022. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, sobre la carta, lo decíamos, es una paradoja, porque mientras hablamos de intervencionismo, le pedimos ayuda a un tercer país, en este caso a China. China, en lugar de hablar del fentanilo, habla del intervencionismo de Estados Unidos en México. Y lo cierto es que hablando de fentanilo, por supuesto que los precursores vienen de China. De China, lo decíamos hace unos minutos en la mesa de República MX, vienen de China, vienen de India, en alguna parte muy pequeña de Pakistán, pero de ahí básicamente vienen los precursores
para el fentanilo ilegal, para estas pastillas que se venden en forma masiva, unas pocas en México, pero en forma masiva en Estados Unidos y que provocan tantas muertes por sobredosis. No solamente viene de China, están identificados algunos de los principales productores y proveedores de fentanilo ilegal. Este hombre, Chuen Fat Jip, es uno de los principales productores. Hace 2 años que se sabe que tiene ese rol, opera desde China y desde Hong Kong, trafica con fentanilo, con esteroides, es el principal productor de anabólicos y también con otras drogas sintéticas. No es un simple empresario, controla varias empresas que producen y trafican fentanilo. ¿Cuáles son esas empresas? Son sobre todo empresas que están asentadas en Wuhan. Wuhan, Shuangcheng Gongshuhan Technology, en Wuhan es una zona de muchos laboratorios en China, de muchos laboratorios y de producción de medicinas. Esa es la especialidad. De ahí surgió el coronavirus, el virus del COVID. Por lo menos ahí apareció por primera vez. Esta empresa, la Wancheng, está asociada, también lo sabemos desde hace por lo menos 2 años, con el cártel de Sinaloa. Hay otras empresas como el Shanghai Fine Chemicals, que desde 2019 se sabe que envía precursores a grupos criminales en México, también particularmente al cártel de Sinaloa. Hay otras empresas que sabemos que lo transportan, empresas muy importantes que ya han sido sancionadas: Hebei Huanghong Biotechnology, Hubei Atom Trading, son empresas que están traficando con fentanilo. Ya lo sabemos, esa es información pública. No se puede decir que desde China no se produce fentanilo. ¿Por qué? Porque se produce y se produce mucho fentanilo y por supuesto que hay un tráfico ilegal. Tráfico ilegal que yo no sé si el gobierno chino quiere detener o no, pero desconcierta profundamente que digan que ahí no se produce y que no hay ningún tráfico ilegal, pero también desconcierta que eso se le plantee en una carta como si algún gobierno de algún país pudiera reconocer que sí está permitiendo el tráfico ilegal de ciertos productos, de ciertas drogas hacia otros países. Bueno, sería un poco como preguntarle al presidente de Colombia o mandarle una carta al presidente de Colombia para ver si hay cocaína en su país, ¿no, Jorge? Sí, pero que si el gobierno de Colombia está impulsando el tráfico de cocaína. Obviamente nunca lo van a decir. Bueno, mientras tanto se cumplen 2 semanas de la muerte de 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez y ni el Instituto Nacional de Migración ni el titular Francisco Garduño han aparecido, y de las investigaciones hay algunas órdenes de aprehensión emitidas, pero que solo involucran a los guardias de seguridad y a un migrante. Muy pocas personas y de muy bajo nivel los que están siendo involucrados, y bueno, no ha escalado esta investigación y hay responsables. Son imágenes de los primeros cuerpos entregados a familiares. 7 ciudadanos salvadoreños que perdieron la vida en el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo. A 11 días comenzó la repatriación de cuerpos, la mayoría trasladados vía terrestre. En ese siniestro perdieron la vida 40 migrantes y 27 más resultaron heridos. El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, viajó este lunes a la Ciudad de México para gestionar la repatriación de 17 de sus 19 connacionales que fallecieron. Y Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, exigió la renuncia de los responsables de las políticas migratorias en nuestro país. Hasta el momento, hay 5 personas vinculadas a proceso por estos hechos. Los acusados están ligados a los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, y como autores materiales. Se trata de los agentes de migración Daniel N., Rodolfo N., Gloria N. y el guardia de seguridad privada Alan N., quienes quedaron sujetos a proceso penal en su siguiente etapa complementaria. Uno más no ha sido detenido, mientras que Jason N. fue vinculado por acción
como autor material de los delitos de homicidio y lesiones dolosas. Es un migrante de origen venezolano, señalado de iniciar el fuego dentro de la estación migratoria. En tanto, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se suspendieron las operaciones en la estación migratoria. Ahora, quienes busquen asilo en Estados Unidos serán trasladados al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, y se informó que fue cancelado el contrato con la empresa de seguridad privada CAMSA. El presidente López Obrador continúa con los trabajos para el nacimiento de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios, que sustituirá al Instituto Nacional de Migración. Por ello, se reunió con el padre Alejandro Solalinde. El cambio de instituto se realizará cuando la Fiscalía General concluya la investigación sobre el incendio. En medio de este caso, este lunes fue cerrado el puente internacional en Ciudad Juárez. Se debió a un rumor que provocó que cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, llegaran a ese punto. Le dijeron que los dejarían pasar a los Estados Unidos y por 3 horas provocaron que residentes del Paso, Texas, quedaran varados. Bueno, lo cierto es que han pasado 2 semanas. Ahí sigue el Instituto Nacional de Migración, ahí sigue el señor Garduño. No ha dado ni la cara, ni lo hemos visto. Y me parece que sí, que tienen que continuar las investigaciones y no sé si se cambiará el instituto y se organizará de otra forma esa institución, pero es una vergüenza que después de lo ocurrido no simplemente hay averiguaciones previas contra guardias de seguridad y contra uno de los migrantes. Pero todo esto va mucho más allá. Uno de los capítulos más extraños y inverosímiles de esta Semana Santa y que confirma la falta de controles migratorios es lo sucedido en la zona de Matehuala, en San Luis Potosí, donde la desaparición de 23 presuntos turistas, que luego se supo que eran migrantes, llevó a descubrir en unas horas a más de un centenar de migrantes que estaban en manos de los traficantes. No hay ningún control sobre el tráfico de gente en el país, cada día más extendido, cada día más masivo y cada día más peligroso. Siguen localizando migrantes privados de su libertad en San Luis Potosí. Este fin de semana, 10 personas fueron ubicadas en la zona del altiplano. Los 8 adultos y 2 menores provenientes de Venezuela estaban en un inmueble de la colonia Las Mitras, en Matehuala. Fue hasta este lunes cuando la Fiscalía Potosina ofreció información de los operativos del miércoles y jueves de la semana pasada. Aclaró que fueron 86 personas rescatadas en Matehuala y Guadalcázar y no más de 100. Esas 86 personas rescatadas, 59 corresponden a personas migrantes de diferentes nacionalidades, venezolanos, hondureños, salvadoreños. Lo que comenzó con la búsqueda de un grupo de turistas secuestrados a la altura de Matehuala terminó con el rescate de casi 100 personas. Después de una serie de declaraciones y conferencias que solo causaron confusión, el viernes 7 de abril la Fiscalía informó sobre las acciones emprendidas para rescatar a las personas desaparecidas. Se aclaró que en una de las camionetas viajaban 12 migrantes más el chofer, mientras que en el otro vehículo iban el conductor y otras 3 personas. En total 17 y no 23 como se denunció al principio. Lamentablemente se confirmó la muerte de una persona. Este segundo operador pretendía huir de la escena, pretendía salir del lugar donde los tenían retenidos o los tenían plagiados y fue ultimado precisamente por los presuntos delincuentes. Como parte del operativo de búsqueda en diversas zonas del municipio de Matehuala, ubicaron a varios grupos de personas privadas de su libertad. Medios locales indican que detrás de estos hechos está el grupo criminal de Los Alemanes, organización que se desprendió de lo que fueron los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo. El líder de esta banda es identificado como Alfredo Alemán Narváez, el comandante alemán, capturado por el ejército en septiembre de 2022 en Nuevo León. Los alemanes son considerados los principales generadores de violencia en San Luis Potosí. Aunque en un principio se dedicaban al robo de mercancías en la carretera federal 57, sus actividades se diversificaron. Los reportes de inteligencia indican que los alemanes disputan distintas zonas de la región con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste, la familia michoacana, el cártel de Sinaloa y los talibanes. Mire, es muy sencillo.
si no se hubiera hecho la denuncia de la desaparición de estas personas, que se dijo durante días que eran 23, ahora la Fiscalía Local dice que son 17, como si hubiera una gran diferencia entre 23 y 17, no se hubieran encontrado todos los demás, porque se hizo un operativo especial para encontrarlos y se toparon con todos los demás. No tenían ni idea, o no la querían tener, de la cantidad de secuestrados que había en esa zona. Esa es la realidad de la falta de control en las vías migratorias, en el tráfico de personas, en esa zona del país y en buena parte de México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y esta Semana Santa no ha estado exenta de violencia, tanta que se desplazó a casi 8,000 elementos militares y la Guardia Nacional a las playas de Cancún y de Acapulco ante los hechos de violencia que se suscitaron en ambos centros turísticos al inicio de Semana Santa. Pero no fueron los únicos lugares en donde hubo violencia en el país. Cheque usted todo lo que sucedió esta Semana Santa. Es parte de lo ocurrido durante las vacaciones de Semana Santa. Habitantes de la Ciudad de México protagonizaron un altercado con comerciantes del puerto de Acapulco a la altura de la Diana. Uno de los turistas accionó un arma de fuego que tenía en su auto. Intentó huir, pero fue detenido metros antes de llegar a la caseta de la venta. Mientras que en otra zona de la costera Miguel Alemán, un centro nocturno fue cateado luego del reporte de una balacera y de presunta venta de droga. En el mismo puerto, el viernes 7 de abril, hombres armados dispararon contra un taller mecánico del fraccionamiento Granjas del Marqués, donde 2 hombres murieron. Y turistas de la Ciudad de México fueron atacados a balazos cuando salían de una barbería en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. 2 hombres murieron mientras que una mujer resultó herida. Cerca de 700 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en el puerto para la temporada vacacional. Las balaceras no solo fueron en este punto turístico, también en la región de Tierra Caliente, donde grupos armados se enfrentaron en el pantano y 2 hombres fueron asesinados. Y en medio de estos hechos violentos, el obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reveló que pactó con un jefe de plaza de la familia michoacana para mantener la paz en Taxco, mientras se llevaba a cabo la representación de la Semana Santa. Otro centro turístico con balaceras fue Cancún, Quintana Roo. Una de ellas ocurrió el Jueves Santo en las inmediaciones del Bar Bahamas. 10 personas quedaron detenidas, 2 de ellas lesionadas. Las autoridades aseguraron 3 carros de lujo, 2 motocicletas y al parecer envoltorios con cocaína. En Morelia, Michoacán, 2 hombres incendiaron 6 vehículos en la colonia Juana Pavón. En las cámaras de seguridad se observa a uno de ellos cuando rocía combustible sobre los autos, mientras que otra persona comienza el fuego. En tanto, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, reportaron un enfrentamiento con arma de fuego. Todo sucedió por un conflicto entre locatarios del mercado. No hubo lesionados. Y además, en esa zona surgió un nuevo grupo de los llamados autodefensas. A través de un mensaje, advirtió que hará frente a los cárteles de la droga y al grupo de los motonetos ligados a las extorsiones en la zona. Para el sábado 8 de abril, confirmaron el asesinato de Jorge Lozano, el subdirector operativo de la comisaría de Encarnación Díaz, Jalisco, así como su escolta Gustavo Beristain en la colonia El Tule. Un día antes encontraron su camioneta blanca con varios impactos de bala y una granada de fragmentación. De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad Federal, entre el 1 y el 9 de abril asesinaron a más de 510 personas. 202 de estos casos ocurrieron entre el viernes y el domingo de la Semana Santa. Las entidades con más homicidios fueron el Estado de México, Guanajuato y Guerrero. Y en medio de la carta china, los conflictos migratorios, los tiras y aflojes en cuestiones con Estados Unidos, se abrió un nuevo capítulo que es muy importante y que hay que seguir, que es que en el juicio de Genaro García Luna en los Estados Unidos
con la autorización, ya se dio esta autorización para que se entreguen testimoniales a los legisladores estadounidenses y un aplazamiento de sentencia para analizar nuevos posibles testimonios. Así que se le está dando la oportunidad a García Luna de que legisladores puedan ver esos testimonios. La defensa de Genaro García Luna solicitó al juez Brian Cogan que permita el acceso a su expediente sobre las operaciones que realizó con la Administración de Control de Drogas, la DEA, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI. Con ello se suma la solicitud del senador republicano por Iowa, Charles Grassley, quien asegura que esos audios y documentos son relevantes para la supervisión de las operaciones de aplicación de la ley en el extranjero. Este senador es parte del grupo que busca la declaración de grupos terroristas de los cárteles mexicanos. Grassley busca revisar la actuación de esas agencias en el momento que colaboraron con García Luna cuando era funcionario de seguridad en nuestro país. Y en ese mismo periodo, la Fiscalía Federal acusó que García Luna ayudó al envío de significativas cantidades de cocaína a los Estados Unidos, lo cual ha llamado la atención de legisladores estadounidenses que exigen rendición de cuentas. Incluso, Grassley solicitó que tanto la DEA como el FBI den una explicación sobre la información que tenían acerca de la corrupción de García Luna, así como de su actividad criminal y cuándo y cómo las agencias accedieron a dicha información. Un reciente documento revela que García Luna fue un socio de confianza de los Estados Unidos. Actualmente, el exfuncionario espera le dicten sentencia luego de ser declarado culpable ante la Corte de Nueva York por 5 cargos, 4 de ellos vinculados al tráfico de drogas. Su defensa pidió al mismo juez Brian Cogan aplazar 3 meses la emisión de su condena programada para el 27 de junio. Reveló que cuenta con nuevas evidencias y podría solicitar un nuevo juicio. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con García Luna, pero hubo también otra sorpresa en estos días. El gobierno mexicano, en realidad una empresa mexicana, un fondo de inversión, le compró a la empresa Iberdrola, la empresa con sede en España, Iberdrola, 13 plantas de generación de energía por $6,000 millones, en una operación que no termina de quedar del todo clara por la participación de distintos actores. Se habló aquí de nacionalización de la energía, pero en España se habló de un magnífico negocio para Iberdrola, que casualmente, la misma semana que se anunció que cobraba $6,000 millones por la venta de estas plantas, anunció que invertiría $6,000 millones, o sea, la misma cantidad, $6,000 millones en nuevas plantas de energía, pero en Brasil. El acuerdo entre el gobierno federal y la firma Iberdrola para comprarle 13 plantas de generación de energía eléctrica, incluyendo una de energía renovable, sigue causando reacciones. Fue el martes 4 de abril cuando se dio a conocer que estas plantas serán administradas por la Comisión Federal de Electricidad. El costo estimado de la operación es de $5,943 millones. Se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria. Es la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica. Con esta adquisición, la CFE generará, dijo el presidente López Obrador, el 55% de toda la energía eléctrica del país. Es por eso que calificó la adquisición como una nueva nacionalización de la industria eléctrica. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda aclaró que la adquisición se realiza a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura, administrado por Mexico Infrastructure Partners, y financiamiento de la banca. Para Iberdrola, la venta de las plantas representa un paso a la descarbonización, ya que la compañía elevará de 70 a 85% su capacidad generadora libre de emisiones de CO2. Además, señaló que es un acuerdo donde ambas partes ganan. Por un lado, el gobierno mexicano cumple los objetivos de su política energética, en tanto que Iberdrola fortalece el enfoque de negocio de energías renovables. A la par de este convenio, Iberdrola anunció una inversión de 5.300 millones de euros al desarrollo de proyectos renovables durante los próximos 3 años en Brasil.
El proyecto en el Sertao nordestino aprovechará el sol, viento estable y escasas lluvias en la región, ideal para un parque híbrido que combina la energía eólica con la solar. Sí, la CFE se convierte así, como no lo podía lograr sola, compran indirectamente estas plantas, administran, esa es la palabra, estas plantas y así producirán el 55% de la energía del país. Pero es un mal negocio. ¿Por qué? Porque primero estamos pagando 6.000 millones de dólares por unas plantas que ya estaban produciendo y que ya estaban completamente amortizadas por Iberdrola. No son plantas nuevas. Pero por otra parte, porque la producción, el costo de producción de Iberdrola es más bajo que el de la CFE. O sea, se hubiera podido seguir recibiendo esa energía a un precio más bajo que lo que la genera, la produce CFE. Ahora que la administre, a ver si pueden mantener los costos de generación que tenía Iberdrola. Pero además, porque es sencillo, esos 6.000 millones que financió México a un fondo de inversión que le renta las plantas a la CFE, se fueron lisa y llanamente a Brasil, donde el presidente Lula no le hace ningún asco, todo lo contrario a la inversión privada en energía. Bueno, y en estos días una triste noticia, falleció también un formidable promotor cultural de México, es el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, el hombre que descentralizó esa casa de estudios, que creó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival de Cine Internacional de Guadalajara y el Centro Cultural Universitario de esa ciudad. Un hombre con una muy amplia y también controvertida vida política, pero que tuvo logros enormes en el ámbito cultural de este país, bueno, y del que poco se ha hablado en estos días, Jorge. Sí, y mire usted, Raúl Padilla es como todo político, tuvo una larga trayectoria política controvertida, muchos lo querían, muchos no lo querían. Olvídese usted de eso no es lo importante de Raúl Padilla. Lo importante de Raúl Padilla es que es un formidable promotor cultural. La Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la descentralización de la Universidad de Guadalajara, el Centro Cultural Universitario de Guadalajara y muchas otras actividades de un hombre que recibió todo tipo de reconocimientos por precisamente el impulso cultural que le dio al país. A veces nos olvidamos de lo importante para ponernos a discutir coyunturas políticas. Bueno, y descansa en paz a Raúl Padilla y bueno, y un abrazo solidario a toda su familia. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana, por supuesto, aquí, 11 de la noche, todo personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.